Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Los judíos respondieron: ¿no decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús respondió: yo no estoy poseído por el demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busque y la vindique. En verdad os digo que quien observa mi doctrina no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora conocemos que estás poseído por algún demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: quien observa mi doctrina no morirá eternamente. ¿Por ventura eres mayor que nuestro padre Abraham y que los profetas que también murieron? ¿Tú por quién te tienes? Jesús les respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios y no lo conocéis, mientras que yo lo conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas lo conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día, lo vio y gozó mucho. Y los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Reverendo Padre, reverendas Madres, reverendas hermanitas, hermanos, fieles. Hoy vamos a predicar un tema importante, ya que estamos en la época de la Pasión, y tomando como referencia la epístola de hoy, en que Jesucristo habla de su sacerdocio. Vamos a explicar lo grave que está pasando hoy en día con lo que es el sínodo de la sinodalidad, que empezó Francisco y que está en este momento, hay sesiones en este momento por León XIV, y ya se aprobaron documentos muy graves estos días que queremos explicar, porque es la consumación de la doctrina que comenzó en el Vaticano II y que cae formalmente la herejía del sínodo de Pistoia de 1794, que condenó este giro democrático de la Iglesia. Entonces vamos a explicar este tema porque es muy importante, porque se trata del sacerdocio de Jesucristo, modificado ya al nivel de herejía para darle un giro humanista, para poner el sacerdocio al servicio de la libertad del hombre, al servicio últimamente del demonio. Por eso es que es un tema grave. Tomando ocasión de que Monseñor Lefebvre, precisamente, él predicó muchas veces que su intención número uno, después de conservar la fe y defenderla, era propagar el sacerdocio católico, preservarlo y transmitirlo. Entonces hay que comenzar con lo siguiente. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento toda la tribu de Leví era considerada tribu sacerdotal, pero solo los varones descendientes de Aarón eran sacerdotes. ¿Sí? Esto es importante porque para entender lo que en el Nuevo Testamento, lo que dijo San Pedro, en una de sus cartas, dijo lo siguiente: vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. O sea, en otras palabras, todos los bautizados participan en la unción de Jesucristo, nuestro Señor, de su unción sacerdotal. Es lo que se llama el sacerdocio pasivo de los fieles, que es una metáfora en comparación con el sacerdocio ministerial,
de las órdenes sagradas. Significa que entran a formar parte del sacrificio del cuerpo místico de Cristo en las misas, de tal manera que pueden ofrecerse junto con Cristo por la fe, ¿sí? En las santas misas, como un sacrificio de oblación unidos a Cristo. Eso es el sacerdocio que habla San Pedro en su epístola. Pero no son sacerdotes los fieles, no son sacerdotes. Los sacerdotes son, en el Nuevo Testamento, varones descendientes de los apóstoles por el sacramento del orden sacerdotal. Por la imposición de manos, el poder sacerdotal de Jesucristo pasado desde los apóstoles hacia nosotros. O sea, es un ministerio de alter Cristo, de Cristo nuestro Señor, que actúa en nosotros directamente sobre su cuerpo místico, sobre sus hijos, los fieles, para comunicarles su pasión y muerte, sus méritos, su amor, su caridad, el Espíritu Santo y todos los dones y promesas. Entonces hay que decir lo siguiente: la nueva teología, desde el Vaticano II, dice que el sacerdocio es comunicado a toda la iglesia. Por eso hoy en día se le llama sacerdocio común de los fieles. Así le llaman. Es sacerdocio común. Otro término que usan es el término comunión. Cuando dicen estamos en comunión, significa que estamos todos al mismo nivel sacerdotal, con ese poder sacerdotal de interceder por los demás y comunicarnos directamente con Cristo. Como podemos sospechar, es precisamente la doctrina de Martín Lutero, que suprimió el sacerdocio para que cada quien, por la fe, se comunicara directamente con Dios. Y es precisamente lo que acaba de hacer León XIV en el documento que publicó hace unos días. Ya obligó, y dio 3 años para que se cumpliera su orden, ya obligó que todos los sacerdotes del mundo cambien su formación, de tal manera que su formación sea en el mundo, con el mundo y por el mundo. Dice que los sacerdotes ya no tienen que estar en los seminarios, los futuros sacerdotes tampoco. Tienen que estar en el campo, en las calles, hablando de Cristo. Ya sin formación, ya no necesitan formación. Porque como para un modernista, ya son profetas, sacerdotes y reyes, ya tienen capacidad con el bautismo de llevar a Cristo por la inspiración directa del Espíritu Santo, lo que dicen ellos, ya son inspirados directamente. Entonces el sacerdocio, dijo León XIV, que se va a dedicar ahora a estudiar cosas sociales, humanistas, ecología, va a ser una de las enseñanzas obligatorias. Van a tener que estar imbuidos en el mundo con los laicos. Y también dice en el documento que cuando se vaya a elegir un sacerdote, van a participar en la elección como si fuera una democracia, elecciones, va a haber elecciones, y van a tomar en cuenta la opinión de las mujeres, de los ministros, de los acólitos y de todos los que estén en el sínodo o en la parroquia, en el consejo parroquial. Y también dice León XIV que se va a tomar en cuenta a las mujeres no solamente en la participación de la votación para ver si se acepta un sacerdote futuro, sino también ellas van a participar activamente en la selección de ministros también. No solamente de Eucaristía, sino también sacerdotal. Lo deja entrever. Porque dice que las mujeres usan las palabras cooperadoras y coministras integralmente. O sea, no van a quedar relegadas en ningún tipo de privilegio, que solamente era para los hombres. No lo dice explícitamente, pero sí dice que las mujeres van a participar en esta selección de candidatos. Y no solamente con votar, sino también con ser elegidas. Lo deja entrever. Entonces vamos a explicar por qué esto es la consumación de la doctrina del Concilio Vaticano II. Cae exactamente en el mismo error que eventualmente cayó Martín Lutero,
que los llevó a suprimir el sacerdocio y elegir pastores que por común acuerdo de sus gente, elegían un pastor que les predicara, y ellos en su vida espiritual van directamente con Dios, interpretan todo directamente y se mueven de acuerdo a su libertad, a sus luces y a las luces del pastor. Vamos a ver ahorita cómo es lo mismo lo que acaba de pasar, lo que acaba de aprobar León XIV, el Papa, es suprimir el sacerdocio, hacerlo como Lutero quiso que fuera, al nivel horizontal, todos los fieles, toda la gente, solamente por la fe se comunican con Dios y todo el mundo está al servicio de la sociedad. Entonces, para la nueva teología, para tener acceso directo a Dios, el sacerdote ya no es medianero, no lo necesitamos ya. Entonces el sínodo de laicos va a ser el pueblo quien ponga ese servicio del sacerdocio a la comunidad por democracia. Van a elegir sus candidatos para que sean los que presidan ese servicio de la comunidad. Básicamente ellos predican hoy en día, entonces los modernistas, que todos los bautizados son medianeros. Y aquí hay que recordar la doctrina católica. La doctrina católica comienza con lo que dijo Dios a Aarón. Dios le dijo a Aarón lo siguiente: tú no tendrás heredad en su tierra y no habrá parte de ti en medio de ellos. Yo soy tu parte y tu heredad. Entonces, la palabra clérigo significa herencia. O sea, básicamente Dios le dijo primero a Aarón: tú no vas a tener parte con las posesiones, las tierras de las otras tribus. Tu herencia, tu heredad soy yo. Entonces tú te vas a dedicar a mi servicio y las otras tribus te van a dar el diezmo, te van a repartir, te van a ayudar de lo que ellos tienen para que tú vivas. Entonces, la palabra clérigo viene de la palabra griega que significa herencia. Eres mi herencia. O sea, somos la herencia de Dios. O sea, Dios no es nuestra herencia. O sea, Dios nos separa para el culto de cosas sagradas a los clérigos, a los sacerdotes, a los religiosos, para que se dediquen a Dios. Entonces se consagra al servicio del culto divino por el orden sacerdotal. Exclusivamente el culto divino. Pues se llama sacerdote, el que da cosas sagradas, sacerdote, sacerdos. En cambio, la palabra laico, la palabra tradicional laico, viene de griego, que significa perteneciente al pueblo. Entonces siempre hubo dos grupos, y esta distinción de estados y de categorías viene de Jesucristo. Está muy claro en las Sagradas Escrituras, es tradición apostólica y está definida por el Concilio de Trento. Entonces los laicos, o sea, los que no son clérigos, ¿sí?, son todos los bautizados. Así de fácil. Eso siempre ha sido la enseñanza católica de todos los siglos. No son iguales, claro que no. Unos son ministros de Cristo para el culto divino, para administrar los sacramentos, Cristo en ellos, en persona de Cristo. Y los laicos, sí, son los bautizados que reciben ese beneficio y participen por la fe, por sus oraciones. Pero son dos grupos distintos, categorías totalmente diferentes. Pero ¿qué pasa? Los modernistas y los protestantes tienen una concepción igualitaria de todos los miembros de la iglesia. La palabra laico la cambiaron, ya no significa lo que siempre significó, que es el pueblo bautizado de Dios, o sea, los que están bautizados, que no son sacerdotes. Cambiaron ese término y laico significa hoy en día algo profano, en el sentido que no puede servir
algo que no puede servir a usos sagrados, sino algo que se dedica al servicio o al uso del mundo. Entonces, la palabra laico se usa hoy como aquello que prescinde de lo religioso, algo que es diferente de lo religioso. Esto lo adoptó el modernismo para significar cómo todos, sean religiosos, sacerdotes, todos los católicos son laicos, básicamente. O sea, hoy en día se les da la palabra de laico a todo el mundo. O sea, que todo el mundo pertenece. Todo tiene ese derecho de tener esa libertad de no profesar una religión, de profesarla o no profesarla. Simplemente, todo el mundo tiene el derecho, la libertad, dicen ellos, la libertad religiosa, de amar a Dios o no amarlo. De darle culto a Buda o a Mahoma. O de amar a la Virgen Santísima o de no amarla. Es un derecho, dicen, laicista, o sea, de nacimiento, por ser solamente hombres. Es un derecho que todo el mundo tiene. Es el concepto de laico que tienen hoy en día los modernistas. Pero la doctrina tradicional nos dice que el sacerdote es enviado por Dios para dilatar el reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo a los apóstoles: id de predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel que se bautice y crea se salvará, el que no crea se condenará. Entonces, esa fue la misión sacerdotal por excelencia. Eso lo dijo Jesucristo a los apóstoles. Pero ahora, en el concepto modernista, esto se le dice a los laicos, a todo el mundo, al pueblo de Dios, que esta es la interpretación de ellos, sin tener que ir a la autoridad, creyéndose todos la autoridad para hacerlo, decirlo y llevarlo a cabo. Escribir lo que quieran, hablar lo que quieran, sin necesidad de pedir permiso o de cotejarlo a ver si es lo que los apóstoles predicaron. Por eso, por ejemplo, en la iglesia moderna puede haber Eucaristía. No puede haber Eucaristía si no hay fieles. Un sacerdote en la iglesia nueva no puede dar misa si no hay fieles. Porque precisamente como todos están al mismo nivel, el sacerdote necesita la fe de los laicos, la presencia de los laicos para que haya misa. Pues es el concepto protestante, de que por la fe es como se hace presente Cristo. Y tiene que haber comunidad. Entonces, el pueblo de Dios sería entonces ya una vocación especial. Y los que no son sacerdotes, o sea, para ellos, para los modernistas, los que no son el pueblo de Dios, ¿sí?, son parte del reino de Dios, son los no católicos. Son parte del reino, aunque no sean llamados a la vocación de católicos, son parte del reino. Y ser católico para los modernistas es una vocación especial al sacerdocio, a ser mediadores entre ellos mismos y los que no son católicos, para darles luz, para ser como sacramento, eso dicen ellos, ser como sacramento, ser como señal de que Dios está entre nosotros. Claro, eso es una herejía, ¿no? Pero eso es lo que enseñan ellos. Entonces, como todos son parte del reino, se salvan aunque no sean sacerdotes, no sean católicos. Entonces no se forza a nadie a entrar a la iglesia católica, porque todos comparten la misma dignidad. Porque no son obligados a seguir la vocación de católicos, o sea, una vocación sacerdotal, es lo que ellos predican. Les estoy diciendo lo que predican los documentos de los últimos 60 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, para ellos, la autoridad se tiene que hacer servidora por la democracia, servidora de los demás por la democracia.
¿Por qué? Porque la iglesia católica, es parte de la iglesia de Cristo. Entonces, para ellos, ser luterano o ser musulmán se entiende como ser franciscano o ser benedictino. Son ramas, son partes de la misma iglesia. Es para que veamos cómo piensan ellos, ¿no? Entonces, el principio católico es el siguiente. La autoridad está al servicio del bien común, que es el mayor bien de todos, que es la caridad, ¿sí? Y la autoridad no está al servicio del bien particular de cada uno. O sea, no sé si hay que entender esto. La autoridad Dios la puso para representarlo, ¿sí? Y unificar a todos en la caridad por la obediencia, para que los súbditos sean guiados y gobernados en sus inteligencias y sus voluntades hacia el bien común, que es la caridad, la salvación de las almas. Por ejemplo, un bien común al que la autoridad nos tiene que llevar, que está por encima de los bienes particulares. Por ejemplo, el bien común por excelencia es la fe católica. La fe católica, el depósito de la fe católica es el bien común más importante de la Iglesia católica. Entonces, por ejemplo, bien particulares son los sacramentos. Los sacramentos son bienes particulares que benefician a los fieles. Entonces, es más importante el bien común, que es la fe, que el bien particular, que son los sacramentos, por donde se aplican la pasión y muerte de Cristo. Por eso, para un católico que estamos defendiendo la fe, nos quedamos en sacramentos por ser fiel a la fe. ¿Se fijan? O sea, no podemos comprometer y poner en peligro ese depósito de la fe por recibir sacramentos. Como hace la fraternidad San Pío X, es lo que están haciendo ellos. Ellos están en silencio comprometiendo la fe, por lo menos en silencio, para poder dar sacramentos y tener sus iglesias abiertas. Es precisamente el giro democrático en ese aspecto del modernismo. Está al servicio de la gente y no al servicio del bien común. Es que la caridad número uno es decir la verdad, predicar la fe, y nos unimos por la caridad a la fe, y de ahí se derraman las bendiciones y las gracias por la Santa Misa y la pasión y muerte de Cristo. Primero hay que unirse en la caridad por la fe, que son los bienes comunes de la iglesia. Es lo que hay que entregar a los fieles, y después de eso vienen los sacramentos. Fluyen los sacramentos, de ahí vienen las gracias. Pero darle más prioridad a los sacramentos que a la fe, eso es precisamente ser modernista, ser liberal. Sí, hay que decirlo. Y hay que recordar aquí, un paréntesis, lo que dijo la Virgen de la Salet. La Virgen de la Salet, cuando estaba llorando, y dijo que había muchos ultrajes contra el domingo, contra el Señor, blasfemias, y estaban muy desviados, y profetizó muchas catástrofes. Ella dijo que solo la fe permanecería. O sea, hay que estar listos a que por defender la fe, por tener la fe, por conservar la fe, perdamos lo demás, hasta la vida. Por eso es que es normal que nos quedemos en sacramentos. Muchos se van a quedar sin sacramentos en unos años, en unos meses, no sé, pronto. Es el sacrificio que todos los católicos de la tradición tienen que estar listos para quedarse sin sacramentos con tal de defender la fe. Entonces la pregunta es, ¿por qué nuestro Señor nos enseña tanta humildad y generosidad hasta el sacrificio de la vida por los demás? Y Jesucristo puso el ejemplo, dando su vida por las ovejas. Entonces la autoridad, sí, tiene que poner el ejemplo en humildad y generosidad, en sacrificio. Y ese ejemplo es para poder combatir el egoísmo y salvar las almas. Pero no se negocia el bien común, que es la fe, la esperanza y la caridad, por la cual vienen los sacramentos, las gracias y las bendiciones sobre el mundo. Si uno se rebaja el servicio de los fieles para imitar a Jesucristo, es precisamente para sanar el egoísmo y poner el ejemplo como el camino de Cristo para, por la humildad, llegar precisamente a esa fidelidad de la fe, esperanza y caridad y poder recibir las gracias de los sacramentos. Ese es el camino, ese es el evangelio de Cristo.
Entonces voy a decir entonces cuál fue la condenación del concilio de Pistoia. Hubo un sínodo de Pistoia en 1794. Y lo que se dijo ahí fue condenado como herético por la Iglesia. Básicamente es el concepto de la democracia en la Iglesia como se entiende hoy en día. Las palabras son los siguientes del concilio de Pistoia. La condenación del sínodo de Pistoia. La condenación es la siguiente. Sea anatema el concepto de que la comunidad de los fieles se deriva, que la comunidad de los fieles deriva de ellos a los pastores la potestad del ministerio y régimen eclesiástico. O sea, que viene de los fieles el poder elegir sus pastores y que ellos, esa elección es lo que hace que tengan el poder los sacerdotes y obispos al ser elegidos por la comunidad, por los sínodos. Eso es herejía, está condenado, es un anatema. Y es precisamente lo que acaba de hacer León XIV. Hay que decirlo. A lo mejor no lo saben, no sabemos, no podemos juzgarlo. Pero es una herejía. Lo que se va a implementar en todo el mundo, se va a implementar esto. El sacerdocio ya se va a poner ya al nivel de los laicos completamente. Y se van a elegir ya los sacerdotes de acuerdo a la democracia de los sínodos, lo que ellos decidan. Se van a cambiar los párrocos de acuerdo a esos sínodos, lo que decidan ellos. Si deciden que el acólito predica mejor que aquel viejo, mejor ponen al acólito. Y si ven que la ministra de la Eucaristía es mejor que el diácono, mejor ponen a la ministra a predicar que al diácono. Así va a pasar. Por democracia y todos al mismo nivel. Todos van a participar. Entonces hay que decirle los principios católicos otra vez. El principio católico es lo siguiente. El sacerdote es representante de Dios ante los hombres para cumplir con el triple oficio de magisterio, o sea, de enseñanza, de parte de Dios, de los doctores de la Iglesia, lo que la Iglesia quiere que enseñemos. Es el triple oficio de magisterio, santificación y gobierno. Santificación son los sacramentos y el gobierno es precisamente, como somos intermediarios entre Dios y los hombres, tenemos la dirección espiritual, tenemos el don de consejo, tenemos el don de guiar almas, la gracia de Estado, de decir por dónde va el camino hacia el cielo y tener autoridad, si no es jurisdicción, por lo menos jurisdicción de suplencia o jurisdicción paternal. ¿Sí? Es la autoridad de gobierno. Y aparte el sacerdote es el representante de Dios para ofrecer el debido culto de religión, que es la Santa Misa, el Santo Sacrificio. Pero ese concepto de sacerdote ya no existe en la Iglesia conciliar. Es un concepto de parte de la comunidad que es elegida o que es un presidente y que preside. Básicamente el humanismo, que es la nueva religión, no quiere mediación. Básicamente el hombre se enseña y se adora a sí mismo, se inspira a sí mismo, para que Dios esté al servicio del hombre y la jerarquía también está al servicio del hombre, de manera particular, como lo hacen hoy en día en los estados, que yo voté por usted, usted me ayuda. Así no es la Iglesia, así no puede ser la Iglesia. Este básicamente es el non-serviam de Satanás, es el non-serviam. Dios me sirve y yo hago lo que quiero. Por eso dicen cuando se bautizan, en la Iglesia conciliar se bautizan, dicen, ya son sacerdotes, reyes y profetas. Así les dicen. Sacerdotes precisamente para que hagan esto, que pueden ser intermediarios directamente con Dios y pueden decir lo que quieran, lo que se les ocurra, ya es sacerdotal. Entonces, por eso es que en las redes sociales abunda gente que habla de lo que quiere, de cualquier tema y nadie les puede decir nada. Y si uno les dice algo, si les gusta lo toman, si no les gusta lo dejan. Cada quien es su propio maestro, básicamente.
También son profetas. Difunden su propio testimonio. Interpretan las Sagradas Escrituras a su modo. Ni siquiera estudian. Y lo que se les ocurre, eso es del Espíritu Santo. Eso hacen los párrocos modernos. Ellos no estudian. Y si uno les dice, ¿de dónde sacó eso? Es por inspiración del Espíritu Santo. O sea, lo que se les ocurre es el Espíritu Santo para la iglesia moderna. Y son reyes y no súbditos. ¿Qué significa esto? Que tienen libertad, básicamente. Eso es el concepto que tienen de reyes. Nadie me puede decir nada, nadie me puede obligar, nadie me puede mandar. Y tengo que llevar al mundo este concepto de libertad, especialmente la libertad religiosa, para que sepa que son libres y ya se salvaron, que estén contentos. No ocupan hacer nada más que concientizarse de que ya se salvaron y que Cristo los ama y que ya van a descansar en el Padre cuando mueran. Así de grave, no es exageración, así es de grave. Todo tiene un fundamento. Esto viene del Lumen Gentium, el documento del Concilio Vaticano II, hace 63 años. Por eso ellos predican que que el apostolado es propagar este reino de Dios por el contacto con el mundo. Para darle a Cristo que está presente en ellos, dárselo a los demás. Por eso la nueva evangelización para el nuevo sacerdocio, ser rey y no súbdito, es lo que dijo León XIV en su documento de hace una semana. Dijo, los seminaristas y sacerdotes se van a dedicar a ir a las calles a dar testimonio. Ya no tienen que formarse, no tienen que ya que aprender, no tienen que alimentarse y ser egoístas, así dice. Vayan, entréguense y dense al mundo, den testimonio del amor de Dios que ya nos salvó a todos. Es lo que dijo Francisco a las carmelitas y órdenes religiosas. Se los dijo en Brasil. Le dijo, ustedes, carmelitas contemplativas, están muy encerradas, salgan al mundo, que las vean, que sepan lo que Dios nos ama y que estamos salvados, básicamente. Entonces, este nuevo documento también destruye la vida religiosa. Porque entonces ya el recogimiento, el amor a Dios, la contemplación, la disciplina, la santa pobreza, la santa obediencia ya no tiene sentido ya no tiene ningún sentido. Si ya soy rey, entonces ya gobierno, ya puedo hacer lo que quiera. Si ya soy profeta, no ocupo aprender nada, ya sé lo que tengo que hacer para salvarme. Y si soy sacerdote, no tengo que rezarle a Dios y ya me salvé. Como la divina misericordia, hago un acto de confianza a Dios y ya me salvé. Pues es muy grave. Entonces, con este documento ya se consuma lo que ya había iniciado en el Vaticano II. Es otro concepto de sacerdocio. Hay que recordarlo y decirlo. Por eso Monseñor Lefebvre decía que inclusive es dudosa, aparte de ser dudosa por la forma y porque cambiaron los ritos de la nueva ordenación sacerdotal, también es dudosa porque el concepto sacerdotal es diferente. Entonces ya no tienen la intención de ser sacerdotes con la intención que tuvo Cristo y la Iglesia. Entonces tienen un concepto diferente del sacerdocio. Entonces cuando un obispo moderno consagra un sacerdote, ya no tiene otro concepto, entonces ya la intención es diferente, entonces se invalida. Se hace inválido, si la intención es diferente, se invalida la ordenación sacerdotal moderna. Solo por la intención se invalidaría. Si tienen este concepto, que es casi todos tienen este concepto hoy en día. Por eso hay que ponernos, a rezar mucho, a hacer reparación, a esperar la persecución. Se pone cada vez más difícil. Y hay que decir la verdad a las personas. ¿Qué es la iglesia nueva? ¿Qué es el sacerdocio nuevo? ¿Qué son los conventos modernos? ¿A qué se dedican? Se van a dedicar a obras sociales todo el tiempo, ya los conventos modernos y seminaristas y sacerdotes. A la ecología. A dar ánimos de que ya nos salvamos y que Dios nos quiere así como somos. Que seamos libres. Esa es la nueva evangelización. Cuidado. Puro veneno. Y no nos mezclemos con esa gente. No mezclemos nuestra santa fe con esas religiones, con esas ideologías. Es lo más sagrado y por defenderla quizás nos quedemos solos, pero si Dios así lo quiere, así será. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.